En el día de hoy tocaremos uno de los temas más tergiversados de la Biblia. Y sí, hablaremos de los 144.000, los verdaderos 144.000. Vamos a identificarlos y vamos a buscar el motivo por el cual la Biblia nos habla de este selecto grupo en el final de los tiempos. Comencemos. Para entender este tema es necesario que usted comprenda dos cosas. Las lea, las estudie a conciencia, como muchos ya hemos hecho, y posteriormente las saque de su cabeza. La número 1 se llama la teología del reemplazo. Esta teología consiste en que Dios desecha a su pueblo y a partir de desechar a su pueblo, nombra una nueva nación espiritual y es esta nueva nación espiritual con la que Él cumple sus pactos. Lea la teología del reemplazo, vea quién la inventó y posteriormente deséchela. La otra teoría que usted también debe de leer, aprenderse y después desechar es de que los judíos son la entera totalidad de la nación de Israel. Esta también, léala, apréndala, estúdiela y posteriormente deséchela. Yo les hablaré un poquito de ambas. La teología del reemplazo consiste en que cuando murieron los apóstoles, los nuevos líderes religiosos, en su gran mayoría de origen gentil, buscaron más bien separar la fe cristiana de los pactos judíos o de la antigua nación del Israel bíblico. Y basados en esto, empezaron a decir que las maldiciones de Deuteronomio 30 y de Levítico 26 se aplicaban única y exclusivamente a Israel y que las bendiciones de ahí en adelante se aplicaban al pueblo cristiano y que era el pueblo cristiano el que ahora heredaba todas las bendiciones y que los judíos o la antigua nación de Israel heredaban las maldiciones. Tome esto en cuenta. Lógicamente esta teoría, al pasar los años, al pasar los siglos, fue evolucionando y es lo que recibimos hoy de parte de las religiones. El hecho de que nosotros, los creyentes, somos el nuevo Israel espiritual. Esto también hablaremos más adelante, eso de espiritual, de espiritualizar las escrituras, de eso hablaremos más adelante también. La otra teoría que quería tocar es la de que los judíos son la nación de Israel. Pues si usted habrá leído la Biblia, se dará cuenta de que los judíos representan únicamente dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y si bien es cierto, hay miembros dispersos de otras tribus, uno que otro, no se puede tomar como base para decir que los judíos constituyen la nación de Israel. Solamente son dos tribus, de hecho se llaman Judá. Entonces, para hablar de este tema, de los 144.000, es necesario que nos remontemos a la historia de la nación de Israel. Desde el principio, desde el patriarca Abraham. Cuando Dios escoge a este patriarca y le dice que de él, o más bien de su semilla o de su simiente, bendeciría a todas las familias de la tierra. Y que sus descendientes serían como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero también le promete que le dará a su descendencia la tierra de Israel o la tierra de Canaán, como se llamaba en ese entonces, para heredad perpetua. La palabra perpetua significa para siempre. Entonces, Dios hizo esta promesa con Abraham. No la puede abolir, porque Dios no puede mentir. Esta misma promesa se la hace también a Isaac y posteriormente a Jacob. Y esta misma promesa se la hace posteriormente a la nación de Israel. Lógicamente tenemos que decir que el que recibió la promesa de los ancestros fue Efraín. Es importante este nombre. Efraín es uno de los hijos de José. De hecho, el hijo menor de José, aunque posteriormente pasa a ser el principal. Continuemos. La nación de Israel es llevada a Egipto y pasa un periodo de 400 años. Posteriormente, en el primer éxodo, después hablaremos del segundo éxodo, que es el que viene,
el Creador decide sacar a su pueblo de tierra de pecado y llevarlo a la tierra de la promesa. Sin embargo, cuando la nación de Israel estaba en la tierra de la promesa, faltó en muchas ocasiones a cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios consiste en guardar sus mandamientos, de los cuales la gente o las religiones se han encargado de decir que no están vigentes. Señores, Dios no puede abolir su palabra. Y el Hijo de Dios mucho menos puede abolir su palabra, porque ellos no pueden mentir. Tenga eso claro. No pueden mentir. Si un Dios se atreve a abolir su palabra, entonces, ¿qué clase de seriedad tiene ese Dios? Son tergiversaciones y son malas interpretaciones que hemos recibido de parte de las religiones, y es hora de que usted saque eso de su cabeza. Continuamos con el mensaje. Posteriormente, estas tribus son gobernadas por los jueces. Los jueces cumplieron su trabajo de pelear por Israel y de mantener a Israel bastante unido, aunque en esta época cada quien hacía lo que le daba la gana. Posteriormente, los líderes de Israel se reúnen y van donde el profeta Samuel y le dicen que necesitan que les elija rey. Posteriormente es ungido el rey Saúl, posteriormente el rey David y posteriormente el rey Salomón. Estos tres hombres tienen la particularidad de que ellos gobiernan sobre toda la nación de Israel, sobre las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel posteriormente sufren un cisma, cuando por culpa del pecado de Salomón, Dios decide dividir el reino en dos. Por medio del profeta Micaías, Dios le da, más bien mediante el ejemplo, o más bien mediante el uso de un manto, o de un talit, que es el nombre de ese manto, el profeta lo rompe en 12 pedazos. Le da 10 pedazos a un hombre llamado Jeroboam, y posteriormente se queda él con los 10 pedazos. O más bien, le da los 10 pedazos, disculpen el desliz nuevamente que acabo de tener, le da los 10 pedazos a Jeroboam en simbología de que le va a dar las 10 tribus a Jeroboam, pero no para que las pierda ni para que las trate mal, sino para que las administre, porque Dios estaba molesto con Salomón. Y le deja 2 a Salomón porque necesitaba mantener el cumplimiento de las promesas que le había hecho a David. También tenemos que tener claro de que la tribu de Judá era la que estaba destinada para traer al Mesías. Así que por estos dos motivos, Dios decide dejar a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín bajo mandato de la descendencia de David. Pero las otras 10 tribus se marchan y comienzan a ser dirigidas o regidas por los reyes de la nueva casa de Israel. Así se le llama de ahí en adelante, la casa de Israel. También recibe el nombre de Efraín y también comienza a recibir el nombre de el Reino del Norte. Usó algunos otros nombres, pero básicamente estos son los nombres más populares que recibió el Reino del Norte de Israel. El Reino del Sur se empezó a llamar como la casa de David, o Jerusalén, o Judá, o Judea en épocas griegas. Entonces, la casa de el norte, o el Reino del Norte, posteriormente es regida por reyes malvados. Y estos reyes pecadores normalmente hacían que la nación estuviera pecando. Dios levantó profetas, no uno, varios, y estos profetas normalmente anunciaban la deportación, anunciaban la calamidad, anunciaban los castigos anunciados en Deuteronomio 30 y en Levítico 26. Los anunciaban. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios con estas tribus? Cumpliendo su palabra de que los iba a esparcir por todo el mundo, envió al rey de Asiria a que conquistara las 10 tribus. El reino de las 10 tribus cae, es deportado a Asiria,
no a Babilonia, y nunca regresaron. ¿Qué ocurrió con las 10 tribus? Pues se gentilizaron. Y con la llegada de los musulmanes, tuvieron que salir corriendo, tuvieron que salir huyendo. Y muchos fueron a parar a la nación de España. ¿Es un recorrido largo? Sí, pero lo hicieron. Se fueron hasta Europa caminando o de cualquier medio, pero se fueron hasta Europa. Paradójicamente, Europa después conquista América, llevándose la descendencia de Abraham hacia América. No digo que todos los europeos tengan ascendencia israelita, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la casa de Israel o las 10 tribus perdidas se regaron por todo el mundo y gran cantidad en Europa, sobre todo en España. Esta es la explicación de por qué el profeta Jonás quería irse huyendo a España, a Tarsis. Y también es la explicación de por qué se arrepintieron todos los ninivitas. Los ninivitas no se arrepintieron porque los ninivitas del futuro, actual Irán, se vayan a arrepentir. Eso no es lo que está diciendo. Irán representa una de las 10 cabezas de la bestia. Lo que nos está es haciendo un simbolismo de que la nación de Israel, que fue deportada hacia esta región de Asiria, de Nínive, posteriormente se va a arrepentir toda. Entonces es necesario que identifiquemos quiénes son estas personas y por qué los 144.000 serán elegidos de los descendientes de estas personas. Entonces, ¿quiénes son? Hay que identificarlos. Es muy importante identificarlos. Y sí, aunque usted no lo crea, usted no mire para otro lado, lo estoy señalando a usted, me señalo a mí y señalo a todos los creyentes alrededor del mundo. Con el pasar de muchos años, la casa de Israel fue mestizada y fue perdida entre todas las naciones. Pero la promesa de Dios de que al final de los tiempos los va a despertar, los va a llamar, los va a elegir y les va a abrir los ojos y de alguna manera entenderán cuál es su verdadero origen, se está cumpliendo. Millones y millones de personas a nivel mundial están despertando a todos los engaños religiosos y a todos los engaños políticos, geográficos, históricos, etc. Y están buscando respuestas. Y esa respuesta es que usted es miembro de la casa perdida de Israel. Entonces, vamos a dejarlo aquí en este momento, porque es necesario que nuevamente me ponga a redactar el análisis del siguiente video. Nos vemos en una o 2 horas para hablar del segundo capítulo. Es necesario que lleven la secuencia. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo.